Muy buenos días, hermanos. Estamos contentos en este día de haber comenzado nuestro compañerismo bautista bíblico virtual. Es la primerísima vez que tenemos un compañerismo virtual. Espero que sea la única y que ya podamos pronto reunirnos personalmente, abrazarnos y vernos, platicar, que es lo bonito de tener un compañerismo. Vamos a comenzar con este primer tema que tiene que ver, es como una introducción, que tiene que ver con la serie de temas que vamos a estar teniendo durante nuestro compañerismo virtual. El tema es: el Espíritu Santo actúa proporcionándonos crecimiento y fortaleza. Crecimiento y fortaleza. Así que vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde estamos. Vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos hable a través de este tema y que de veras podamos tomar decisiones. Todos necesitamos tomar decisiones para honra y gloria de nuestro Señor. Oremos. Padre, quiero suplicarte que tú bendigas este tiempo en que vamos a estar estudiando tu palabra, que nos ayudes a estar atentos. Es un poco difícil estar atentos frente a una cámara, a una computadora, Señor, pero habla a nuestros corazones, danos un corazón dispuesto a que tu palabra sea sembrada allí, un corazón dispuesto a tomar decisiones. Danos oídos atentos, danos una mente pues concentrada en tu palabra, Señor, y que tú puedas ayudarnos, Señor, a no solamente entender tu palabra, sino también pues saber la exhortación, la corrección, la instrucción que tú quieres darnos a nosotros como pastores. Bendícenos, Señor, ayúdanos, y que estos minutos sean para tu honra y tu gloria, que tu palabra sea expuesta y que pueda tocar nuestros corazones de una forma pues especial en este día. Quédate con nosotros y bendícenos. Toma control de toda la exposición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos viviendo en los últimos tiempos. Yo creo que todos entendemos bien esto porque somos estudiantes de la palabra de Dios. Vivimos en tiempos peligrosos para todo el mundo, más para los cristianos que quieren hacer la voluntad de Dios. Tiempos que son vitales para la historia de la humanidad. Desafortunadamente, tenemos que admitir que la maldad, la inmoralidad y la violencia va creciendo a pasos agigantados, lo cual es lamentable para la humanidad, pero entendemos que es parte de lo que el Señor Jesucristo nos dijo que iba a suceder. Todos recordamos esos pasajes en Lucas 17, donde habla de que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, o como en los días de Lot, así será también los días en que el Hijo del Hombre vendrá. Y entendemos bien que eso se refiere a una condición especial que la sociedad tendrá, y creo que estamos llegando a pasos agigantados a convertirnos en esa sociedad. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y ese versículo de Génesis 6 describe un poquito de cómo estaba la situación en los días de Noé. Y dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y amados hermanos, estamos viendo con nuestros propios ojos cómo todo lo que tiene que ver con el pecado, la maldad y lo sucio está creciendo de una forma desproporcionada. Con ayuda de las redes sociales y de los medios masivos de comunicación, va en aumento. Y si reflexionamos, ahí en tus hojitas de trabajo tienes unas líneas para reflexionar en las cosas sucias que están creciendo. Si tú y yo reflexionamos un poco en las cosas sucias que están creciendo, podemos saber que el pecado de la fornicación, del adulterio, de la perversión sexual, los pederastas, los feminicidios, los homosexuales, la drogadicción
el alcoholismo, el ocultismo, todas esas son cosas que están creciendo de una forma desproporcionada. Todo lo malo está creciendo. Hasta el COVID-19 está creciendo, ¿no? Hoy tenemos ya más de 50 millones, 278,866 personas que se han contagiado. 1,254,000 muertos. Así que hay una pandemia de COVID-19, pero hay una pandemia de pecado también. Hay filosofías humanistas que están creciendo y se están propagando de una forma terrible, como el relativismo, el hedonismo, el materialismo, el ateísmo, la ideología de género y muchas otras cosas que están infectando la mente de las personas, el corazón de las personas, y está llevándolos a hacer cosas terribles, realmente terribles. La pandemia ha hecho más crítica esta situación. Quiero que escuches una noticia. Según la encuesta mundial de drogas, edición especial por el COVID-19, en la que participaron más de 55,000 personas de 30 países en junio del 2020, reveló que, escucha, el consumo de drogas ha aumentado por esta pandemia y el aumento ha sido del 500% durante la pandemia, 500% de crecimiento de drogadicción en el mundo. Así que estamos hablando de cosas verdaderamente tristes, terribles. Ahora, el problema de todo esto es que los cristianos estamos así con los brazos cruzados, contemplando el crecimiento del pecado, de la maldad, de una manera muy pasiva, de una manera muy tranquila. Muchos de nosotros tenemos nuestro sombrero que dice Viva México, nuestro rebozo, ¿verdad? Allí, y nuestra Coca-Cola, y estamos muy tranquilos, o nuestro cafecito en la mañana, muy tranquilos. No hay una pasión por seguir adelante, por hacer algo para que el cristianismo pueda llegar a todas las personas y Jesús sea el salvador de más personas. Parecería, hermanos, que no tenemos un mandamiento de parte del Señor en Mateo 28, del 19 al 20. Parecería que no existe ese mandamiento. Parecería que tampoco tenemos el poder del Señor que nos dijo en Hechos 1:8, recibiréis poder para que seáis testigos hasta lo último de la tierra. Parecería que no somos la luz que debe resplandecer en medio de las tinieblas. Parecería, hermanos, que la luz se está extinguiendo. Mientras el pecado aumenta a pasos agigantados, parecería que el pueblo de Dios, incluyendo los pastores del pueblo de Dios, el ejército del Señor se está debilitando. Iglesias se están cerrando. Pastores no tienen una seguridad de que cuando volvamos a la normalidad van a tener congregación. Misioneros y pastores nos estamos acobardando ante el ejército enemigo. Mientras el mal se está agigantando, nosotros parece que nos estamos doblando ante el crecimiento de la maldad. Parecería que la fe se está escaseando, como lo dijo el Señor Jesucristo. Hallaré fe en la tierra, en Lucas 18:8. Parecería que la sal de la tierra se está desvaneciendo y ya no está cumpliendo su función, y la corrupción en el mundo está creciendo porque no hay sal. Cada vez hay menos sal y la que hay no cumple su función. No estamos realmente conscientes. Yo quiero preguntarte, ¿qué nos ha sucedido como pueblo de Dios? ¿Qué nos ha sucedido? ¿Por qué no estamos creciendo como iglesias cristianas? ¿Cómo es que en el primer siglo pudo una congregación de 120 personas llegar a tener 3,000 personas y 5,000 personas? ¿Cómo es que pudo crecer tanto? Hermanos, ¿no te lo has preguntado? Yo sí, muchas veces. ¿Qué nos está faltando? Yo creo que este es el meollo del asunto y de todo lo que vamos a ver durante esta semana. ¿Qué nos está faltando a nosotros que los cristianos primitivos sí tenían? Ese es el meollo del asunto. ¿Qué te está faltando a ti? ¿Qué me está faltando a mí?
¿Qué me está faltando como pastor? ¿Qué le está faltando a la iglesia Cristo Vive para que no podamos crecer y ganar para Cristo a más personas dentro de esta Ciudad de México que tanto necesita de Jesucristo? ¿Qué nos falta? La verdad es que durante las predicaciones de este compañerismo estaremos viendo temas que nos faltan: unidad, santidad, capacitación correcta, amor por la obra misionera y muchos otros temas que el Espíritu Santo obra en el corazón de aquellos que están verdaderamente entregados a Él. Todo parece indicar, hermanos, que las iglesias cristianas verdaderas estamos en un problema serio. Todo crece, menos nosotros. Todo se fortalece, menos el verdadero cristianismo bíblico y fundamental. El Islam es la religión de mayor crecimiento en los últimos años y será también la religión de mayor crecimiento en los próximos 40 años. Según las noticias, el número de musulmanes en el mundo crecerá 70% en los próximos 40 años. 70%. Y tú sabes lo que eso implica. En una región del mundo, el Islam está creciendo de una manera exorbitante. En la otra región del mundo occidental, donde los cristianos se supone que tendríamos cierta influencia más fuerte, lo que está creciendo es el paganismo, el pecado, el secularismo, el ateísmo, el relativismo, el feminismo y todas esas cosas que tienen que ver con pecado y suciedad. Y los cristianos, bien, gracias. ¿Y tú? El tema que estamos estudiando en nuestro compañerismo nos va a llevar a meditar en la razón, ese es el punto, la razón por la que no estamos creciendo, y me incluyo yo también tristemente, por la que no estamos teniendo iglesias más fortalecidas, por la que no estamos teniendo pastores más firmes, más fuertes, no estamos abriendo más misiones, no estamos enviando más misioneros al extranjero. Hermanos, ¿desde cuándo no enviamos un misionero al extranjero? Estamos parados, estamos cruzados de brazos en muchos sentidos. Si no estamos viendo los resultados que nos dice la Biblia que debemos de tener, tal vez, y yo no quiero juzgar tu vida, yo veo mi propia vida, tal vez y solo tal vez es porque estamos haciendo la obra de Dios en nuestras fuerzas y no en el poder del Espíritu Santo. Hechos 9:31 es el texto base para estas serie de predicaciones que vamos a estar viendo, pero es la introducción que yo quiero darte para entender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Hechos 9:31, les suplico que ahí en su casa, en la iglesia donde están, podamos leer todos juntos Hechos 9:31. Dice así la palabra de Dios: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Y nota, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En primer lugar, quiero decirte que nos surgen iglesias edificadas en el temor del Señor. Nos urge que tengamos iglesias edificadas en el temor del Señor. La Biblia dice allí, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y nota, y eran edificadas, andando en el temor del Señor. Hermanos, la voluntad de Dios, pastores, misioneros, evangelistas, la voluntad de Dios siempre es la edificación de iglesias fuertes y estables que continúen la obra de Jesucristo en su Jerusalén, en su Judea, en su Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la voluntad de Dios. No podemos perder la perspectiva. Dios quiere la edificación de iglesias fuertes. Una misión debe llegar a ser una iglesia fuerte. Una iglesia pactada debe llegar a ser una iglesia más fuerte todavía. No debemos poner pretextos. Tenemos que reconocer que algo nos está faltando. Y es donde yo quiero hablar a tu corazón. Algo, déjame decírtelo así. Algo te está faltando.
algo me está faltando. Si nuestras iglesias no están siendo edificadas, algo te está faltando. Y a mí también. Si la vida de nuestros miembros en la iglesia no están siendo edificadas, algo está fallando, algo no estamos haciendo bien, algo tenemos que cambiar. Y ese algo tiene que ver con la preciosa persona del Espíritu Santo obrando con poder en nuestras vidas. Es interesante porque al estudiar un poco el contexto de este versículo, podemos ver que las iglesias estaban en medio de persecución. Aunque había una pequeña pausa allí, estaban en medio de persecución. Pero yo quiero decirte esto, a pesar de la oposición, escucha, es muy importante, a pesar de la oposición, seguían creciendo en número. Porque no hay nunca tregua en la tarea de evangelización y en la tarea de edificación. Eso es tremendo, ¿sabes? Porque eso nos lleva a no poder poner pretextos. Es que en la Ciudad de México, no, la gente es bien dura y no, aquí hay, no, para moverse en la Ciudad de México está terrible. Y la gente es atea, es agnóstica, es escéptica. Hay un montón de homosexualidad, de feministas. Terrible, no, aquí la gente es dura. No hay pretextos. No podemos poner de pretexto el ambiente hostil y las circunstancias adversas para que nuestra iglesia no esté siendo edificada. No podemos poner pretextos, no se puede. No podemos poner pretextos de la pandemia. Es que por la pandemia la iglesia se me vino abajo. Estas iglesias estaban siendo edificadas, pastores, en medio de persecución, en medio de problemas, en medio de la adversidad, en medio de una situación difícil, de una cultura equivocada en contra del cristianismo. La palabra griega que se usa en este versículo está ahí en sus hojitas y en la pantalla. Es la palabra oikodomeo. Significa literalmente construir una casa, construir un edificio, reedificar, confirmar, consolidar, estimular, progresar. Es lo que significa. Consolidar, estimular. Mira, hermano, nada de eso tiene que ver con lo que vemos en las iglesias nuestras. Es ir hacia adelante, es fortaleza, es progreso, es consolidación, es ir hacia adelante. Es que las misiones llegan a ser iglesias y las iglesias llegan a tener otras iglesias allí, hijas suyas. ¿Cuántas misiones tiene tu iglesia? ¿Cuántas iglesias nuevas estás edificando? ¿Cuántas iglesias han salido de tu iglesia? Significa construir. La Nueva Versión Internacional dice: mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba. Esa es la palabra. Se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor. Nota qué interesante, se consolidaba, pues vivía en el temor del Señor. Qué emocionante es la senda de una iglesia del Señor que siempre está construyendo, que siempre está edificando para gloria de Dios, que siempre está mejorando delante de los santos ojos de Dios. Romanos 14:19 dice que eso debe ser parte de la vida de todas las iglesias. Así que sigamos, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y déjame decirte algo, pastor. Seguir las redes sociales no es seguir la edificación de Dios. Seguir la televisión y las series de Netflix no es seguir la edificación de Dios. Armar convivios y que la gente venga a los convivios no es la edificación de Dios. La edificación de Dios se da cuando respetamos a Dios, respetamos su palabra y predicamos con todo el corazón la voluntad de Dios para las vidas de las personas. Una iglesia del Señor Jesucristo siempre sigue en lo constructivo. Es lo que significa la palabra edificación, lo constructivo, lo que ayuda al crecimiento espiritual.
lo que fomenta la madurez espiritual de sus miembros, lo que construye una vida más fuerte. Subrayen eso en sus hojas, los que tienen sus hojas. Lo que debemos seguir, hermanos, es lo que fomenta la madurez espiritual de los miembros, lo que construye una vida más fuerte en el terreno espiritual para cada familia de la iglesia, lo benéfico, lo que fortalece la vida cristiana. Y a veces estamos ocupando tiempo en cosas que no edifican. La mentalidad debe ser ir hacia adelante, crecer. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Él es digno de recibir la gloria, y la gloria la recibe cuando nosotros crecemos, maduramos, vamos hacia adelante, le servimos cada vez más. Él es digno de que le sirvamos más y mejor, hermanos, más y mejor, no menos, no ir como los cangrejos hacia atrás, ir hacia adelante. 1 Tesalonicenses 3:12 dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. La idea siempre es crecer. Cuando dice la Biblia, ¿verdad?, que las iglesias crecían, también dice que eran edificadas andando. Ve la Biblia, ve el versículo: andando en el temor del Señor. Una iglesia de Jesucristo siempre sigue lo constructivo, lo benéfico, lo que edifica a todos los creyentes, lo que fortalece la vida cristiana. Pero esto no se puede hacer sin respetar a Dios y respetar su palabra. Iglesias que no respetan a Dios. Hay ahora la nueva onda entre los pastores evangélicos de que hay que actualizar la Biblia para adaptarla al homosexualismo y a otras cosas interesantes como esa. Hay que adaptar la Biblia porque está un poco atrasada. Hay que tener temor de Dios, hay que respetar su palabra, hay que obedecer su palabra, hay que vivir para Dios, hay que tener vidas íntegras si realmente queremos ver fruto en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestras iglesias. Es una bendición cuando hay reproducción de iglesias, cuando se empieza una nueva misión. Es emocionante cuando crece esa misión y llega a constituirse iglesia, cuando nuevos pastores llegan, ¿verdad?, y se ordenan al ministerio. Es una bendición, pero debemos andar en el temor del Señor. Definitivamente no puede haber crecimiento, hermanos amados, amadas hermanas. No puede haber crecimiento ni fortalecimiento de una iglesia que no camina en el temor del Señor. Hombres y mujeres, porque a veces también las esposas de pastor no ayudan mucho. Hombres y mujeres, ambos deben caminar en el temor de Dios. Debemos, dijo el otro. Debemos caminar en el temor de Dios. Una iglesia que no respeta a Dios, que no respeta su santa palabra y no es fiel a su Salvador, definitivamente no tendrá ni crecimiento ni fortalecimiento espiritual. Eso es básico para cada miembro de nuestras iglesias, pero es todavía más básico, es todavía más importante, imprescindible para los que somos pastores. Estamos en el ministerio, predicamos la palabra, presidimos, somos líderes en una iglesia del Señor Jesucristo. En otras palabras, como dicen ahí sus apuntes, ellos vivían respetando a Dios y sabiendo que con Dios no se juega. Ese es el punto. Ellos vivían respetando a Dios y sabiendo que con Dios no se juegan. Nuestras iglesias serán edificadas y acrecentadas cuando tomen las cosas de Dios en serio, cuando tomemos la oración en serio, cuando tomemos la lectura de la palabra de Dios en serio, cuando tomemos el estudio, los pastores, el estudio de la palabra de Dios en serio. Hay tantas herramientas hoy y debemos estudiar en serio la palabra de Dios.
cuando tomes en serio la evangelización y la ganancia de las almas, cuando tomemos en serio el tener familias unidas y dentro del amor del Señor Jesús, cuando andemos en serio con Dios, respetemos a Dios, respetemos su palabra. El temor a Dios es la clave del éxito en nuestra vida espiritual. Sin él estamos a merced de nuestra propia carne y del diablo. Solo el que teme a Dios es sensible, amados hermanos, al toque del Espíritu Santo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Temes a Dios? ¿Realmente temes a Dios? ¿Cuánto tiempo pasas ante la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo dura tu devocional? ¿Cuánto tiempo pasas de rodillas ante el Señor? ¿Tu familia? ¿Cómo está tu familia? ¿Teme a Dios? ¿Respeta a Dios? Segundo punto y último, o sea que vamos a la mitad. Nos surgen iglesias crecientes y fortalecidas por el Espíritu Santo. Nos surgen iglesias crecientes y fortalecidas por el Espíritu Santo. Versículo 31 es nuestro texto base. Dice así la palabra del Señor. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando. Nota que eso va ligado. Eran edificadas andando en el temor del Señor. Como pastores debemos enseñar a nuestra gente, a los miembros de nuestra iglesia, a ser temerosos de Dios, para que sus vidas sean edificadas. Y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Se acrecentaban. Nos surgen iglesias crecientes, fortalecidas por el Espíritu Santo. Hermanos amados, la labor del Espíritu Santo es vital. Debemos entenderlo, debemos recordarlo, debemos meditarlo, debemos entender lo que Él quiere hacer en nuestra vida, en la vida de todos nosotros, todos. Aunque seas el pastor más consagrado y fiel de nuestro compañerismo, en ti también quiere hacer cosas todavía más grandes. El Señor. Las primeras iglesias se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Eso sería suficiente para que nosotros fuésemos motivados a buscar la llenura del Espíritu Santo. La palabra fortalecidas viene del griego paraklesei y proviene de la palabra parakeleo, que significa asistir, alentar, infundir ánimo, consolar, confortar, animar, invitar, reunir, mandar, llamar. Eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en las iglesias: consolar, confortar. Y mira que en esta pandemia necesitamos mucho eso: animar, reunir, mandar, llamar. Algunas iglesias y hasta algunos pastores están más desinflados que un globo ponchado, ¿verdad? Necesitamos ser fortalecidos por el Espíritu Santo. ¿Sabes qué denota? Denota la presencia del Espíritu Santo marchando al lado y dentro de nuestra iglesia. Esta idea me gustó mucho y está ahí anotada en tus apuntes. Denota la presencia del Espíritu Santo marchando al lado y dentro de tu iglesia. Qué bendición, ¿no? No estamos para trabajar solos, pastores. Amados misioneros, no estamos para trabajar solos. El Espíritu Santo está a tu lado allí, marchando a tu lado, dentro de tu congregación, para alentar, para animar, para confortar, para consolar, para animar e invitar a hacer la voluntad del Padre. Ellos tenían el recurso del Espíritu Santo y nosotros lo tenemos también. Una iglesia que deja actuar al Espíritu Santo es una iglesia creciente y una iglesia santa y una iglesia compuesta de personas temerosas de Dios, íntegras y que tienen un testimonio fuerte que alumbra en esta generación maligna y perversa. Una buena y pertinente pregunta para nosotros que estamos en esta mañana es:
¿Acaso ya nos olvidamos que es por el poder del Espíritu Santo que Dios hace su gran obra por medio de nosotros? ¿Es nuestra iglesia y nuestro compañerismo un grupo de creyentes que están dejando actuar al Espíritu Santo poderosamente? Si reflexionamos un poco, hermanos, honestamente, y amo al compañerismo, pero nuestro compañerismo se ha estancado un poco, digamos, para no sentirnos tan feo, ¿verdad? Nuestro compañerismo se ha estancado un poco los últimos años. Tal vez, y solo tal vez, no estamos dejando que el Espíritu Santo actúe a través de nosotros, los siervos de Dios. La falta del crecimiento de algunas iglesias también en los últimos años. Hay iglesias que tú las conoces y tienen 25 miembros y vas después de 7 años y siguen teniendo 25, a lo mejor ya hasta 24 porque ya se murió el que era viejito, ¿verdad? Y pasan otros 7 años y apenas tienen 27 y así se la van llevando. Tal vez no estamos dejando que el Espíritu Santo actúe a través de nuestras iglesias. La falta de crecimiento en los proyectos de la obra misionera es un indicador, tal vez, de que no estamos dejando al Espíritu Santo a trabajar a través de nuestras iglesias, los pastores y los misioneros de nuestro compañerismo. La falta de más pastores y más predicadores que con pasión hablen de la palabra de Dios, abriendo la Biblia y predicando las buenas nuevas. Tal vez la falta de pastores sea, tal vez, porque no estamos dejando que el Espíritu Santo actúe sobre nosotros. La falta de unidad, hermanos, eso me sorprende, ¿verdad? La falta de unidad y de crecimiento en nuestro compañerismo es un indicador, tal vez, no quiero ser juez, tal vez es un indicador de que el Espíritu Santo no está actuando en la vida de algunos de nosotros, porque la unidad la da el Espíritu Santo. Y si tú estás como el llanero solitario por allá en tu montaña y no quieres convivir con nadie, tal vez hay algo que hay que arreglar. Hemos olvidado cuánto necesitamos el poder del Espíritu Santo. Hemos olvidado que el fortalecimiento lo da el Señor para nuestras vidas. Hemos dejado que nuestras iglesias y nuestros ministerios se enfríen un poco. Y lo digo por mí mismo, hermanos, necesitamos reaccionar en medio de esta pandemia. Yo me he sentido a veces desanimado en esta pandemia, pero necesitamos reaccionar. Un ministerio que no toma su vigor en el poder del Espíritu Santo tiene fecha de caducidad. Está ahí en tus notas, subráyalo bien. Un ministerio que no toma su vigor del poder del Espíritu Santo tiene fecha de caducidad. El plan de Dios, sin lugar a dudas, el plan de Dios para nuestras iglesias siempre es el crecimiento, siempre. Búscale por donde quieras. Pero el plan de Dios siempre es el crecimiento. Así yo, en esta mañana te quiero retar a pensar, ¿qué está pasando en tu ministerio? En mi ministerio. Yo me he puesto a reflexionar, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en nuestra iglesia? ¿Qué está pasando en nuestras misiones? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estamos teniendo un crecimiento? ¿Por qué esta pandemia nos está tundiendo una paliza? ¿Por qué? ¿Por qué iglesias se están cerrando? ¿Por qué? ¿Por qué pastores ni siquiera saben cuántos van a regresar de su iglesia? ¿Por qué cada vez están conectándose menos a las predicaciones de cada domingo? Solo basta leer el libro de los Hechos con un corazón sincero y honesto para saber que Dios desea que las iglesias crezcan, hermanos, crezcan de una manera maravillosa, bendecida y fortalecida por el poder del Espíritu Santo. Hechos 2:47, no voy a mencionar todos los textos que hay en Hechos, pero voy a darte unos ejemplos que tú sabes de memoria. Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Añadía, el Señor añadía. Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 5,000. Hechos 6:7 dice, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían
en la fe, se acrecentaban. Los verdaderos cristianos debemos anhelar que nuestras iglesias veamos algo, por lo menos un poco similar a lo que sucedió en el libro de los Hechos. Crecer es tener vida, hermanos. Estancarse es morir. ¿Cómo está tu ministerio? ¿Cómo está tu predicación? ¿Cómo está tu enseñanza? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos espiritualmente? ¿Cómo está tu iglesia? Crecer es tener vida, estancarse es morir. Crecer es natural en la vida, estancarse es antinatural. Crecer es tener salud, estancarse es tener enfermedad. Crecimiento indica esfuerzo, estancamiento indica pereza y negligencia. Crecimiento indica fervor, estancamiento indica apatía e indiferencia. Crecimiento indica victoria, estancamiento indica derrota. Crecimiento es algo que deberíamos anhelar todos los que estamos en esta reunión. Todos, hermanos, todos. El estancamiento es algo que deberíamos evitar todos. La vida cristiana es una hermosa y emocionante aventura que siempre nos lleva hacia arriba, siempre. Proverbios 15:24 dice que la vida del cristiano es hacia arriba. Hay cristianos que se han estancado, hay pastores que se han estancado, te lo digo con todo mi amor. Hay pastores que siguen predicando los mismos sermones, literalmente los mismos sermones de hace 6, 7 años. Literalmente, te puedo decir los nombres si quieres, pero no te los voy a decir. Hay pastores que se han estancado, hay iglesias que se han estancado. Cuando el diablo nos llega a convencer de que el estancamiento es algo normal, de que ya hemos crecido suficiente, de que somos chiquitos y nos gusta ser chiquitos, que ya no es necesario esforzarnos más, entonces el diablo ha logrado neutralizarnos y los cristianos estancados estamos colaborando arduamente con el trabajo del diablo en este mundo, porque no estamos haciendo absolutamente nada en contra de su reino. No habrá nada de avance en la obra de Dios en una iglesia que no dependa del Espíritu Santo. Si no estamos dependiendo del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, amados hermanos, con todo mi corazón te lo digo, no podremos estar viendo los resultados que se vieron en el libro de los Hechos. Tenemos que tomar la Biblia. Tenemos que creer la Biblia. Tenemos que ponernos de rodillas. Te has puesto de rodillas y orar por una petición y decir, Señor, yo quiero confiar en tus promesas. ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho últimamente? ¿Has visto la respuesta de Dios? ¿Has visto la mano de Dios obrando en el corazón de las personas? ¿Has visto a personas que tú decías tienen un corazón durísimo y no quieren saber nada de Dios? Y cómo el Señor, el Espíritu Santo ha obrado en sus corazones y está habiendo cambios en sus vidas. ¿Lo has visto? Ayer recibí una llamada por la tarde y la verdad Dios tocó mi corazón porque uno predica y están unos hermanos en la iglesia y están en la transmisión otros y uno pues no ves mucha reacción a veces porque no tienes a toda la iglesia aquí en el templo. Fue de tanta bendición. Un hermano que me dijo, Dios me llevó a la iglesia, el Señor Jesucristo se sentó al lado de mí y el Señor Jesucristo me habló, me tomó del hombro y me habló. Toda la predicación fue para mí. Y quiero decirte que tomé decisiones fuertes en mi vida. Y eso es una gran bendición. El panorama de los últimos días no es nada halagüeño, pero eso no debería detener a una iglesia verdaderamente cristiana y bíblica. No estamos en tiempos bonitos, pero la iglesia no debe detenerse. Un comentarista bíblico, hablando de este versículo, está ahí en sus hojas casi al final, dice, Pearson, dice, no es ya demasiado evidente que la iglesia de nuestros días tiene poca o ninguna concepción del gran valor de la bendición involucrada en esta fortaleza del Espíritu Santo. Escucha la pregunta, de nuevo, está en tu pantalla. ¿No es ya demasiado evidente que la iglesia de nuestros días tiene poca
Poca, ese es el problema, es lo que queremos que concienticemos en este compañerismo. Las iglesias de nuestros días tienen poca o ninguna concepción del gran valor de la bendición involucrada en esta fortaleza del Espíritu Santo. Y continúa diciendo, ¿qué pasaría si esta lección se aprendiera de nuevo? Es lo que queremos, amados hermanos. Aprender de nuevo la lección. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Qué bendición, dice este comentarista bíblico, qué bendición, está en sus notas. Qué bendición ser edificado sobre la fe más santa. Qué acrecentamiento y qué evangelización mundial. No hay maldad ahora amenazando la vida de la iglesia. Que esta fortaleza del Espíritu Santo no remediará y quizá eliminará. En nuestro tiempo, amados hermanos, la obra de Dios no es fácil. En realidad nunca ha sido fácil. Pero si el Señor Todopoderoso y la persona del Espíritu Santo nos fortalece, podemos crecer, podemos seguir adelante, pase lo que pase, cueste lo que cueste, venga lo que venga, y podemos ser luz en medio de las tinieblas. Quiero concluir. Si no estamos dependiendo del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, no podremos estar viendo los resultados que se vieron en el libro de los Hechos. Tan sencillo como eso. Si no estamos dependiendo del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, no podremos estar viendo los resultados que se vieron en el libro de los Hechos. Amados hermanos, no importa la dureza que existe en la actualidad en el corazón de las personas. No importa la cantidad. Escúchenme bien, pastores, por favor. A veces estamos allí apachurrados, amilanados ante todo lo que está pasando en el mundo, toda la perversión creciendo, toda la ideología de género avanzando y todo lo que está pasando. Y los pastores aquí con nuestro rebocito, ahí, pues pasándola. ¿Cómo va? Pues bien, pastor, ahí vamos. No importa la gran cantidad de filosofías y pensamientos ateos. No importa los pensamientos hedonistas, relativistas, materialistas que existen. No importa la persecución que pueda haber en algunos lugares. No importa ninguno de los obstáculos que el diablo pone. Si tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, podemos seguir adelante. Es lo que se ve en la Biblia, hermanos. Tenemos el ejemplo de las iglesias y de los cristianos del libro de los Hechos. Y todos los primeros cristianos y de muchos que han dado su vida por Jesús. Ellos continuaban creciendo, no se estancaron, continuaron creciendo, se fortalecieron a pesar de la persecución que estaban atravesando, a pesar de los enemigos que se levantaron en su contra. Y cuando salieron de Jerusalén, a pesar de la cultura pagana, terrible, idólatra que había en todos lugares, penetraron con el evangelio, porque tenían el poder del Espíritu Santo. ¿Qué nos está faltando? ¿Qué nos está faltando? En lugar de disminuir numéricamente, esos cristianos primitivos se multiplicaron, hermanos. Crecieron de manera sobrenatural. ¿Qué te está faltando? ¿Qué me está faltando, Dios? ¿Qué me está faltando en mi propia vida? El autor de ese movimiento maravilloso en el cristianismo del primer siglo, sin lugar a dudas, fue el Espíritu Santo. Por eso debemos depender de él en todo lo que hagamos en nuestra congregación. Él dio el crecimiento sobrenatural a la iglesia de Jerusalén y a todas las iglesias de Judea, de Samaria y todas las iglesias del Nuevo Testamento. Fue él el que consoló a los cristianos en medio de terribles persecuciones. Fue el Espíritu Santo quien convenció de pecado a las personas más viles, de tal manera que se arrepentían de su pecado y se hacían discípulos de Jesús. Fue él quien hizo que esos cristianos tuvieran vidas llenas de amor hacia la gente que les rodeaba y les atacaba. Fue él quien les dio el valor y el denuedo para predicar el evangelio a todas las personas a pesar de que estaba en riesgo su propia vida. Fue él quien les dio la capacidad de multiplicarse y de llevar el evangelio a todo el mundo conocido. ¿Qué nos está pasando hoy, hermanos? Absolutamente ninguna iglesia tendrá crecimiento y fortalecimiento a menos que
tengamos el poder del Espíritu Santo obrando poderosamente en nuestras vidas. La iglesia de Jerusalén no hubiera podido avanzar ni un centímetro, sin el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Esos apóstoles cobardes que negaron al Señor, que humanamente hablando eran hombres sin letras y del vulgo, no tenían mucha fe, se atemorizaban por cualquier cosa, no podrían haber hecho nada sin el poder del Espíritu Santo obrando en sus vidas. Y nosotros no vamos a poder avanzar ni un centímetro, ni como iglesias, ni como compañerismo, si no nos ponemos de rodillas y de verdad buscamos el poder de Dios. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Busquemos el poder de Dios, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Tenemos que levantarnos, hermanos, y dejar de mirar pasivamente cómo el pecado crece y nosotros somos solo espectadores. Vamos a orar, por favor. Padre Celestial, en este momento yo quiero pedirte por cada persona que ha escuchado este sermón, sobre todo los pastores, los siervos tuyos, misioneros, evangelistas, las esposas de pastores, todas las damas que han escuchado también. Levántanos, Señor, levántanos. El mundo se está hundiendo en el lodo del pecado, totalmente hundidos en la perversión, cada vez peor, y no se va a componer, está poniéndose peor cada vez. Pero mientras más densas son las tinieblas, más debe brillar la luz. Ayúdanos a alumbrar fuertemente, resplandecientemente en medio de una generación maligna y perversa. Ayúdanos a hacer tu voluntad como pastores, como siervos, Señor, te lo suplico, te lo ruego con todo mi corazón. Ayúdanos a buscar el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y ver iglesias edificadas y crecientes. Y de verdad, hermano, yo te invito en este momento aquí, ahí con tus ojos cerrados, con tu rostro inclinado, tú ores, toma unos segundos para orar. Y si tú ves en tu vida estancamiento, si ves en tu vida apatía, desánimo, si tal vez te está haciendo falta la fortaleza del Espíritu Santo, el poder de Dios, caminar en el temor del Señor, ser edificado en tu vida, y tal vez tu congregación no está siendo edificada y se está debilitando, tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Yo te animo en este momento a hacer una oración allí donde estás. Toma la mano de tu esposa y las manos de las personas con las que estás y vamos a orar y vamos a decirle: Señor, ayúdanos, por favor, danos de tu poder, danos de tu sabiduría, Señor, enséñanos qué nos falta, Dios, enséñanos por qué no estamos creciendo. Señor, levanta nuestro compañerismo. Este compañerismo está compuesto por pastores fieles de sana doctrina que aman a Dios. ¿Qué nos falta, hermanos? ¿Qué nos falta? Tenemos que buscar al Señor. Yo primero me pongo en esa brecha para arrodillarme y orar y decirle: Señor, necesitamos de ti. Necesito de ti. Te invito a hacerlo. Padre, ayúdanos a todos los que estamos orando y tomando decisiones, Señor. Y toma la honra y la gloria de todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchísimas gracias. Y ha sido una bendición poder compartir la palabra de Dios. Dios les bendiga.